Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos de regreso, aquí estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión del Noticiero del Sinaloa de este martes 17 de junio. Y saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros y buenas noches para el auditorio. Aquí estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches, hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, buenas noches. Buenas noches, Víctor, un gusto saludarlos. Quisiera, Víctor, rápidamente mandar un saludo muy especial y que manda saludos, por cierto, a la mesa. Seguidora, dice, fiel día y noche de Línea Directa, Víctor, y la mesa también se llama Alejandra Planel. Es una conductora de un Uber y muy amable, muy simpática, muy agradable, un buen servicio. La recomiendo, Alejandra Planel. Y les mando saludos a ustedes también. Un abrazo. Muchas gracias, Alejandra. Saludos para ti también y gracias por escuchar Línea Directa. Y bueno, pues vamos entrando. Permítame nada más, hay un aviso. Gracias, Armando Burgos. Está reportándose de Mazatlán para alertar, tengan cuidado en el sector ahí de Villa Unión, pasando la caseta de Villa Unión, dice, de sur a norte, hay ponchallantas. Hace unos minutos pasó por ahí, espero que no hayas agarrado uno de esos ponchallantas. Armando Burgos Bojorques, gracias por reportarte. Pasando el puente del aeropuerto, para los que conocen bien Mazatlán, los que se mueven por ahí por el sector, tengan cuidado porque están reportando, hay ponchallantas ahí en ese tramo, ¿sí? Gracias por el aviso. Bueno, pues vamos entrando en materia. Viviendas invadidas, viviendas del Infonavit, créditos que están pagando algunos derechohabientes que no ocuparon en su momento la casa y se las invadieron y ya no los pudieron sacar. El Infonavit está planteando una estrategia para regularizar estas viviendas, es decir, no desalojos, regularizarlas, venderlas con facilidades a los invasores. La pregunta es si esto es la solución al problema de vivienda en el país o va a complicar aún más la situación. Así el tema, vaya situación que estamos viendo en el Infonavit. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que primero partamos del hecho de que en México existe una escasez de vivienda muy grande. Sí. Y partiendo de ello también hay que platicar, porque ya lo hemos dicho en esta mesa, que los desarrolladores de vivienda tienen ya pues bastantes años, por lo menos 10, no haciendo vivienda de interés social, porque para ellos construir de clase media o más grande le deja pues mayores ganancias que construir viviendas de interés social que luego son difíciles de cobrar y todo lo que ya se dijo. Se supone que el Infonavit en este plan, cuando presentó su plan de gobierno, Claudia Sheinbaum, decía que iba a alcanzar varios billones de viviendas nuevas y algunos esquemas para reorganizar el cómo se distribuyen las viviendas en México. Nada más que se ha hecho una polémica porque aparentemente dijo el titular del Infonavit que iba a haber una de estas modalidades, era que si estabas ocupando de manera irregular una vivienda, podías hacer tu trámite para poderte quedar con ella siempre que llegaras a un acuerdo. Y pues es un escándalo, porque imagínate, de por sí México siempre se ha sabido de estos famosos paracaidistas, varios líderes que han ocupado escaños o curules en el Senado y las diputaciones han venido de eso, Víctor, han venido de gente que ocupa predios, que ocupa terrenos, que luego se vuelven líderes sociales y por ahí en el marco de la ilegalidad se amparan y un montón de cosas y bueno, pues ahí quitan los terrenos. Nada más que en este caso sí creo que es oportuno decir que ya la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, hizo una acotación a esto que de principio pues parecía como un abuso a toda ley de aquellos que, mira, se metieron de manera ilegal a una casa y ahora pues nada más se van a pegar a un esquema cómodo, esquema de pagos y se van a poder quedar con ella. Bueno, hay que recordar nada más que las viviendas no son del Infonavit, ya las están pagando los derechohabientes. Hay un problema serio en todo el país con esto de las viviendas invadidas, Juan. Bueno, vamos a hacer el antecedente. ¿Qué sucedió, no? Fue en la conferencia de prensa ayer,
sí, fue el lunes ayer. Octavio Romero, el director del Infonavit, hizo una explicación de lo que está sucediendo con estas casas, con las casas que hay en problemas con los créditos, ¿no? Él dice que hay unas 46,000 casas que ya se censaron, de las cuales se encontraron que el 86% estaban habitadas por alguien, eso dijo, ¿no? Y ya empezó a decir, bueno, hay gente que tiene créditos atrasados, hay gente que no, y hay también gente que está habitando las que no son suyas. Y la verdad, ustedes saben que me encanta a mí criticar al señor Octavio Romero porque es un agrónomo construyendo casas o administrando casas. En esta ocasión no voy a ser tan cruel con él. La verdad no supo explicar. Se hizo bolas, se hizo pelotas. No entendió la pregunta. Básicamente él le volvieron a preguntar como 3 veces, oiga, ¿y qué va a pasar con las casas que están pues habitadas de manera ilegal? Y él decía que las casas que el Infonavit tenía, esas se las iban a ofrecer. Vamos, los créditos que no se pagaron, los créditos con los que se quedó el propio Infonavit, en esas casas sí hay gente habitándolas, que esas son las que se les iban a ofrecer. Eso es lo que explicó. Obviamente hicieron ahí un relajo con los demás, y hoy explicó la secretaria Rosicela, que tampoco explicó mucho, nada más dijo que las personas que interpusieron algún tipo de juicio por posesión de alguna casa o que alguien les invadió, que esos los juicios iban a seguir su curso. Ahora bien, lo que no se ha explicado, porque ahí sigue sin explicarse, no se explicó qué va a pasar con las casas que están en manos de alguien que todavía tiene el crédito, si quiere no pagado, pero no lo regresaron, vamos, al Infonavit. Ahí sí quedó en el limbo. Insisto, no los voy a defender porque son indefendibles a veces, pero no explicaron eso y yo creo que no tienen claro todavía qué van a hacer. Lo que dijo el señor Octavio Romero es que iban a poner a estas casas invadidas, pero que tenían en manos del Infonavit los créditos, que esas se las iban a ofrecer. Eso fue lo que dijo, repito, se hizo bolas, le preguntaban 3 veces y como la tercera vez agarró el rollo y lo dijo. Y hoy la secretaria, que tampoco da mucha claridad al decir, los que tengan juicio, vamos, si yo tengo una casa, que no la tengo por la casa, sino por el terreno, y me vale sorbete que se me caiga la casa, pero quiero el terreno, y está invadido, y si yo no tengo ningún tipo de juicio, pues ahí va a estar la invasión. Creo que ahí es donde se equivocó también la secretaria, al decir que nada más los que tengan juicios van a continuar. Creo yo que no han encontrado qué van a hacer con eso, porque se medio ahí tanteó Octavio Romero cuando dijo que este gobierno no iba a sacar a nadie, o sea, que no iba a haber desalojos. Entonces sí creo que están en un problema y todavía siguen en el limbo y no saben qué van a hacer. Armando. Esto a mí me huele a injusticia social, injusticia en contra de la clase trabajadora, que con un crédito de Infonavit, cuando por circunstancias de la vida no pudiste pagarla, te atrasaste, has sido demandado y te han desalojado de la vivienda. Muchísimos casos ahí en esta situación. Precisamente, fíjate, ahorita les comentaba, mandé un saludo a la muchacha del Uber, dice que ella perdió una casa, comentando el tema, porque me preguntó qué tema van a tener en la mesa. Ya le platiqué. Me dijo, uy, dijo, qué bárbaro, yo estoy muy disgustada, yo perdí mi casa porque se me enfermó un familiar muy allegado, y dejé de pagarla, dijo, me la quitaron, la perdí, dijo, la verdad, pues injustamente, porque yo podía haber renegociado, finalmente fui demandada y perdí la casa. En esa situación hay muchísima gente. A ver, el Infonavit anuncia una regularización de viviendas en estado de abandono o invasión. En esos dos conceptos maneja. Pero yo pregunto, ¿en abandono o invasión? Respecto al abandono, ¿quién abandona una vivienda? Yo creo que nadie. Sí, la abandonas, me voy, porque no pude pagarla. Normalmente te desalojan, a menos claro que te obliguen a abandonarla. No la vas a abandonar una casa, tú si no pudiste pagarla, sin que te demanden, si te obliguen, te estén encima de ti, y jurídicamente, legalmente te diga el Infonavit o los abogados que envíen, usted tiene que desalojar esta casa. Es un desalojo. Un abandono es distinto. ¿Sí? Quedan, por supuesto, después de haber sido desalojado, queda en abandono la casa. Y ahí es donde entra el invasor. Alguien que dice, oye, esta es una casa sola de Infonavit, se mete, hay muchísimos casos así, se meten a vivir y sácame de aquí. Y te cobran por el pitazo. Ah, por supuesto, Jesús, es la tranza. Te cobran, ahí tú una casa sola, métete, vas y se mete y ya no lo saca nadie. Y ahora con estas ventajas que está ofreciendo este sistema, este esquema, pues bueno, caí y aquí está la casa, la voy a pagar a manera de renta.
Hay un problema, también son diferentes casos, pero hay un problema de derechohabientes que les dieron su casa, estaban pagando el crédito y no la habitaron, sencillamente pues porque pues no quisieron habitarla en ese momento y llegaron y se metieron, digamos, algunas familias. ¿Qué pasa ahí? Pues que el derechohabiente dice, oye, pues me invadieron mi casa, ¿qué puedo hacer? Pues dejan de pagar el crédito en algunos casos y el Infonavit se apropió de esas viviendas. ¿Recuerdan ustedes que se contrataron a despachos en la administración? No sé si fue con López Obrador, no fue porque López Obrador prohibió el desalojo, fue con Peña Nieto. El propio Pedro Romero dijo, sacó ahí quiénes fueron. Con Peña, ¿verdad? Sí, la administración de Peña Nieto, a unos despachos les entregaron esas deudas. Carteras. Y les empezaron a cobrar de manera muy agresiva a los derechohabientes que no pagaban. ¿Y qué pasó? Que luego empezaron a embargar. Se quedaron con esas casas y luego las vendieron. Negociazo. Aquí el asunto es que pues se pretende terminar con eso, de acuerdo a lo que está planteando el Infonavit. ¿Qué se va a hacer con estos casos? Porque si el derechohabiente está pagando el crédito, Jesús, pues la casa es del derechohabiente, no es del Infonavit, no puede disponer de esa vivienda aunque esté invadida. Y yo creo que además tendríamos que ser muy puntuales porque en caso de que hay una denuncia, una demanda y todo, pues no está ni siquiera en terreno del Infonavit. Así es. Está en terreno del órgano jurisdiccional que dirá quién tiene la razón o no. Pero mira, de que existen incluso, pues ¿cómo lo podremos decir? Pues delincuencia organizada en ese gremio también. Miren, en Chalco, en varios municipios del Estado de México, hay organizaciones que se dedican a eso, a cazar casas que estén desalojadas para parapetarlas y rentártelas de manera ilegal, hasta que salte la liebre, hasta que brinque el dueño y hasta que se pueda, ¿no? Hace poco hubo un caso muy sonado de una persona que valió a unas personas que decían no le pagaban renta, ¿no? Sí. Y que la esposa, que era madre de un diputado federal, del PRD y todo. Bueno, como esos casos, Víctor, yo creo que abundan en México y yo creo que ese es el gran problema, que quieren los vivales hacerse de ajeno y pues en algunos casos la flexibilidad que da este Instituto de Vivienda, pensando que por supuesto obran de buena fe la mayoría de las personas y se hace mal uso de estas viviendas. Ahora hay que decirlo claro y eso creo que es lo importante para no preocupar a la audiencia. Si tú tienes una casa del Infonavit, estás pagando o está habitada o deshabitada y alguien te la invade, si está en juicio, si está en pleito, si estás yendo a la vía jurisdiccional correspondiente, no tengas problema. El Infonavit no le va a reconocer a ese que se metió ningún derecho para que te quiten tu casa. La cosa es, si dejaste tu predio, tu bien ahí, no pagaste predial, no hiciste por pagar nada y de pronto quieres entrar en una de estas circunstancias de tratarla de recuperar, ahí se va a poner bien complicado. Porque como te digo, yo no creo en el particular que se defiende con otro. ¿Tú crees que tiene un paracaidista para pagar un buen abogado? Son esas mafias y esos grupos que se dedican a eso, a extorsionar y a meterse a las casas y ya con un abogado huizachero de esos de las que se la llevan ahí en los juzgados nomás, pues con eso se dan para vivir 1, 2, 3, 4, 5 años. Mira, si estás 5 años sin pagar renta en una casa, ya es ganancia, ¿no? Así se las gastan. Efectivamente. Vamos a ir a una pausa. Estamos aquí en la mesa de análisis hablando de un asunto que es, digamos, generalizado en todo el país. En Sinaloa hay casos, sí hay casos de viviendas invadidas y ahora el Infonavit está planteando como estrategia regularizarlas. Este es un tema interesante porque es un problema bastante serio, la falta de vivienda para trabajadores. Vamos a la pausa, estamos en la mesa de análisis, vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sin comerciales. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Bueno, ¿tú sí le entendiste al director del Infonavit? Sí, pues tuvo ahí una comparecencia como de una hora con bolitos y palitas, pero ese caso específico, o sea, donde se equivocó y se atoró fue el caso de los que estaban invadiendo, y cómo se los iban a meter. Pero a ver, Juan, entonces, ¿cuál es el objetivo de fondo de esta estrategia que está planteando el Infonavit? Es que dice que hay 1 millón de créditos, hasta ahorita 1 millón de créditos irregulares o difíciles de cobro. Dice, o sea, que no pagan. Que tienen problemas, no que no pagan. ¿No? Entonces dice, 500,000 los arreglamos, le dimos quita,
les dimos unas nuevas condiciones. De esos 500,000 que quedan, para finales de año que van a arreglar otros 300,000, que les van a quedar 200,000 en problemados, que de esos hay muchas de estas casas que hablan de los abandonos, ¿no? Entonces, eso es el problema que traen. Hablaba él de quitas, hablaba de congelar ya cuentas, incluso hablaba de personas que ya habían pagado hasta 3 veces más del crédito, que eso pues ya se los iban a quitar. Entonces, está clarito, si la ven de una hora, pónganlo en doble velocidad y en media hora se lo quitan, ¿no? O sea, no está tan complicado. Donde se atoró, repito, fue ahí que no tienen, ahí sí creo que no tiene una respuesta que van a hacer, porque voy a poner un ejemplo. Yo ya pagué mi casa de Infonavit, yo ya la pagué. Pero no me interesa, quiero que se me caiga porque quiero el terreno, porque están en algunos lugares que no son buenos para habitar, pero son buenos terrenos para tenerlos ahí de inversión. Y yo quiero que se me caiga, ya la pagué y todo, ya está abandonada en medio de la nada y se cayó. Y si llegan y me invaden, ¿cómo me lo voy a sacar? Porque el Infonavit dice que ya no va a querer invasión, ni siquiera nos la van a sacar. ¿Pero qué procede cuando te invaden una casa? No, pues tienes que ir obviamente a meter un juicio, pero te va a costar, te va a costar. A ver, Armando. A ver, Juan, tenía una pregunta yo. ¿Y cómo le harías para destruir esa casa o dejar que se destruya si ya la pagaste? Si esa casa es duplex y está arriba. De que ese terreno la vas a tumbar y le vas a hacer el favor al de abajo. No hablo de la minucia, de la minucia, de la minucia. No, yo no. estoy hablando de si tú tienes... Casa con terreno. Sí, casa con terreno, tú quieres el terreno y ya, tantano. Sí, Sí, porque hay mucho Infonavit. sí. Mucho, O si lo quieres No duplex, aplica en esos casos. no aplica. Bueno. O si quieres duplex, pues también si la quieres que se derruya, pues es tu cotorreo. O sea, si tú ya la pagaste, ¿qué te importa? Claro, o sea, por no a ti, supuesto. sino ¿qué te importa No, al te Infonavit? entiendo la idea. A ver, pues sí, porque pues, estamos hablando en general. Aquí la realidad de las cosas es que este esquema que está planteando el Infonavit para los morosos o gente que tiene ocupada una vivienda, que los alojaron y llegaron unos invasores cuando aún la propiedad está a tu nombre. ¿Qué pasa ahí? Aquí, ¿por qué ese apoyo va a ser para los nuevos y no para el antiguo? No es retroactivo, el antiguo ya inicial. Sí. No, cuando no la acabó de pagar y que quedó la casa ahí invadida. O sea, mientras llega un individuo... Pero si ya la perdió. A ver, el Infonavit solamente, otra vez, claro, el Infonavit solamente va a negociar con los invasores cuando el crédito ya esté en manos del Infonavit. Cuando el deudor no pagó y este deudor no pagó, hago la garantía, la pongo en mí y sobre esa hago la negociación. En el caso de los que están todavía habitándola Pues es con y que ellos. están retrasados, Es con entra ellos el la esquema. negociación. Claro. Sí. Entra el esquema. Son los Vamos a regresar con principales. ustedes, vamos, Jesús. Sí, justo eso. A ver, no te preocupes si tú eres una persona, el Infonavit no te va a sacar. Esa es una de las propuestas propias de la 4T en esta nueva era. El Infonavit no te va a sacar, lo cual se me hace A muy partir de injusto. esta medida. Lo cual se me hace muy injusto, porque la gente, para que el Infonavit pueda seguir viviendo, la gente tiene que pagar. Ah, no, claro. O sea, para que puedan los créditos de nuevo rehacerse, igual a nuevos trabajadores que vienen empujando. Es más, si los viejos dejan de pagar, los jóvenes se vienen afectados, porque el Infonavit no es no es un barril sin fondo, pues todo el mundo tiene que pagar. Pueden existir circunstancias adversas en una persona o dos, y existen los mecanismos correspondientes para irte a una moratoria de pago, a un plan de pagos. Es más, el Infonavit, a diferencia de los créditos. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis hablando de esta estrategia del Infonavit para regularizar viviendas invadidas con créditos que pues no se han pagado o que están complicados. ¿Cuántos decías, Juan? ¿Cuántos créditos dijo el director del Infonavit? 1,000,000 que tenían broncas, que ya arreglaron Sí. 500,000 y que para finales de año les van a quedar más o menos entre 200,000 y 100,000, que son los que van a ver cómo le hacen y lo van a revisar uno por uno. Entonces es lo que detectaron. Ahora, otra vez, para dejar un poquito claro, a ver, voy a poner un ejemplo más sencillo. Si yo solicité un crédito Infonavit, no lo pagué. O sea, la casa, el crédito está a mi nombre y todo. Pues no lo pagué, pues dije, no me importa, no tengo dinero, me corrieron, lo que sea, o no me importa, no quiero pagarlo, háganle como quieran. Y pasó un determinado tiempo donde el Infonavit dijo, a ver, este moroso ya no me pagó, voy a aplicar la garantía, que es la casa, la tomo, le doy, no le pude notificar por X, Y o Z, y hay un litigio. Sobre esos créditos, las casas que están invadidas sobre esos créditos son los únicos que van a comenzar a hacer la negociación. No sobre alguien que tenga un crédito atrasado o que todavía no, el Infonavit no haya cobrado, no haya hecho válida la garantía.
hay que separarlo. Si tú tienes un crédito que tiene retrasos, pero digamos que estás medianamente al corriente y has estado pendiente y tienes ahí más o menos los documentos, ahí sí el Infonavit no va a agarrarte tu casa y se la va a dar a alguien que ya esté invadido. Al contrario, te va a ayudar jurídicamente el Infonavit para darte los papeles y darte facilidades para que te pueda hacer más rápido con las escrituras. Insisto, fuera bien fácil ahorita hacer la leña del árbol caído y pegarle durísimo a Octavio Romero y abonarle a la incertidumbre y abonarle a todo este relajo diciendo, sí, los quieren quitar a la iniciativa privada, pero yo siento que haríamos más daño a la audiencia si hablamos de esa manera. Repito, creo que hasta ahorita, por lo que dijo el director del Infonavit, todavía no tienen claro qué van a hacer con esas casas que están invadidas, pero sí tienen los créditos a nombre de alguien y más o menos al corriente. No lo tienen claro porque saben, y ellos lo dijeron, que no van a correrlos o no los van a desalojar, pero no tienen claro qué van a hacer. Bien, Armando. La verdad es que este esquema todavía no está bien explicado con puntitos específicos. Bueno, está bien explicado, quizá tú ya lo has entendido, eres abogado, Juan, te conoces. Pregunta, Hay mucha gente que está todavía... No la hemos visto la exposición. Bueno, yo no la he visto tampoco. Bueno, pues hay que verla. Hay que verla, por supuesto. No la he visto, pero de acuerdo a lo que hemos escuchado, hemos leído, se entiende que el Infonavit va a condonar o va a ayudar a que darle facilidades, pues, la persona que solicitó al invasor. Al invasor. Sí, Sí, son invasores. Son invasores, exactamente. Es donde iba. ¿Cómo explicas eso? Pero mira, Sí. el detalle está en que se le entregó a unos despachos, usted lo decía, todas las carteras nacional. Hay quienes que las traen nacional. A mí, yo estuve platicando con una persona que traía eso y me dijo, ¿dónde te gustaría una casa? Mira, en Los Cabos. Yo le preguntaba por lugares donde yo conocía, tengo familia. ¿Y es un despacho? Sí, en Los Cabos tenemos en La Paz, que en Baja California ¿Cómo Sur. se hicieron de esas casas? Él trae el papel en los documentos, toda la lista. ¿Cómo se hicieron de esas casas? Pues yo no sé, Víctor, no sé cómo. Cobrados, Créditos no cobrados, exactamente. Embargados, O sea, deuda. embargados. El Infonavit le dijo, Sí. toda esta cartera, O véndela. sea, la y ahí pregunta está. es... Y te digo porque un detalle nada más sí, para no, terminar. estamos ya Víctor. sobre tiempo. Es que la pregunta es clave. Si es para beneficiar a esos despachos, yo creo que no es una buena medida. No, Yo creo es que lo que donde iba tendría que te retirable esa. Y es un tema de sabemos. legislación. Fíjate que pues ya ves, el mundo siempre ha vivido en la tranza, ¿no? Y en España sucedía algo así. Tenían una ley muy parecida a la de México. Te embroncabas con el dueño de una propiedad y no te podían sacar hasta que terminara el juicio. Y cuando terminaban el juicio nada más te decían, págale o salte. No, pues te sales. Si el juicio duraba 3, 4, 5 años, pues ya ganaste, ¿no? Hasta que inventaron el juicio de desahucio directo. En cuanto se entrampa digamos, la propiedad o donde vives legalmente por un dueño, un alquiler, un Infonavit o lo que quieras, inmediatamente la casa queda deshabitada. ¿Para qué? Para estar en igualdad de circunstancias, los que están peleando la propiedad del bien y los que no. Y que no se deteriore el bien. Porque luego otra cosa, después de que te mandatan que ocupes tu casa, te la destrozan, Víctor. O sea, hay un montón de cosas que parten de ilegalidad y evidentemente es un tema que tiene que ver con legislación para poner en igualdad de circunstancia a cosas que durante muchos años no han estado. Porque yo creo que es tan malo quitar a las personas que por alguna u otra cuestión no han podido pagar y le das una prórroga 2, 3, 4, digo, las que sean justas, ¿no? Como tan malo es aquel que se quiere quedar a vivir sin pagar renta, que eso, pues nomás en el chavo se permite. A ver, ¿no? nomás permítame, porque Verónica Ruiz nos hizo una pregunta acá. Verónica está viendo el programa, en la mesa de análisis, y nos dice, es una pregunta, espera respuesta, a ver quién le puede dar una respuesta. Vive en Infonavit, en un Infonavit, no voy a decir dónde para evitarle problemas, en Los Mochis, pero no voy a decir en qué Infonavit, ¿sí? Es una casa, es una dúplex, dice. Vive en la planta baja, y la casa que está arriba, ¿sí? La invadieron, y es una pareja que consume drogas. A 2 casas de ahí luego tiene un basurero, dice, ahí hace su basurero. O sea, es una familia problemática. ¿Qué puede hacer? A ver.
Tú eres abogado, Juan. Híjole, es que ¿Qué puede hacer ahí? Qué caso tan Sí. complicado, porque Tiene tendríamos la planta alta. que ver Es lo quién que es se el, comentó quién es el ahorita. dueño, pero es que ¿Quién es el dueño? quién es el dueño del dúplex. Y si le Tendríamos importa que o no ver- le importa. Eso, número 2, tendríamos que ver también la parte del juicio, si hay o no juicio. El año del crédito, porque depende del año del crédito, está el contrato, cambian con los años del crédito, si fue en los 80, 90, en el 2000. ¿A dónde 2010. puede acudir? Al Infonavit. O sea, si es del Infonavit, que vaya al Infonavit. Ahí sí le pueden dar toda la información y asesorarse en la parte jurídica con el Infonavit, que le debe de dar asesoría gratuita. Sí. El Infonavit sí le ayuda en ese tipo de cuestiones. Ofelia dice que en el estado de California Norte, en Mexicali, a ella la sacaron de una casa del Infonavit porque se atrasó con los pagos. Con el tiempo regresó, pasó por ahí, ya estaban viviendo en ella, gente que se metió, invadieron la casa. Sí. El Infonavit a esa gente no la saca. Rápido, Cuidado con eso. sale rápido, 20 Sí. segundos. Dos cosas. Hay muchas casas, es cierto, me dicen aquí, hay muchas casas que fueron construidas por el Infonavit y no se les adjudicaron a nadie y están invadidas. Ahí sí el Infonavit podrá hacer este tipo de acuerdos. Claro. Y número 2, la otra, y ahí saludos a Gilberto Plata y tiene razón. Debe haber un juicio con dentro a firme, o sea, tiene que haber un juicio de firme donde ya el Infonavit recuperó esas casas. Solamente esas casas son las que se Las van puede asignar. las puede asignar, Claro. ninguna otra. Por supuesto. Armando, ¿ibas a decir algo? Sí, yo tengo la experiencia, los despachos, esos que se encargan de que le traigan las carteras para que las negocien ellos, las vendan y demanden a toda la gente. Ellos también demandan. Sí. Y Claro. cuando tienen la demanda y supuestamente están por ganar, a una persona le dijeron, ya vamos a ganar, ya está el juez, ya dictaminó el desalojo y la vendieron. Entonces, el de la casa le dijo, yo no me salgo. Se aferró a no salirse. Y entonces le estaba ayudando, ajustando al despacho. Oye, yo te pagué. Y la casa fueron y no. Pues tuvieron que ir unos muchachos de esos que andan por ahí haciendo cosijo a ordenarle que salieran. Bueno, este es un caso particular. Sí, pues. Acá nos dice otro caso, es que ya nos colgamos, Sí. ya no podemos, ya no hay tiempo. Nos vamos, le Muy seguimos. bien. Sí, luego después le seguimos, platicamos. sí. Luego le seguimos con este tema. Gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias, Juan Armando. Gracias a usted por su compañía. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la mañana aquí mismo, en línea directa. Información de verdad. ERSA presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.